Pero vamos a ir analizando ahora, en lo inmediato, algunas perlitas que hablan del porqué del triunfo de Javier Milei. ¿Quién lo votó? Y hay una encuesta muy interesante que ha realizado la gente de Consultora Delfos, y por eso lo tenemos aquí a Luis Dallaglio, porque hay unos datos recopilados muy fresquitos. ¿Me los puedes brindar? Esto va a ser primicia para todo el mundo. Sí, ¿cómo andas, Gustavo? ¿Cómo estás? Sí, nosotros hacemos los boca de urna en Córdoba habitualmente, sí. Y obviamente, como en ese mismo boca de urna hacemos preguntas vinculadas a las características sociodemográficas y políticas, nos permite caracterizar a los electores de cada uno de los partidos políticos y de los candidatos, con lo cual nos permite ir desandando una serie de claves o perlitas, como decís vos, para poder entender también de alguna manera el comportamiento político de la sociedad, que siempre y detrás de ese comportamiento hay una lógica, un sentido común que funciona y que hay que explicarlo a partir no tanto de a quién se votó, sino de qué votó la sociedad, ¿no? Exacto. Porque muchas veces... Porque acá ha sido esto es lo que se llama normalmente una patea de tablero. Es decir, claro, volaron todas las fichas. ¿Qué buscó con ese voto la sociedad? Porque me parece que ahí está un poco... Yo creo que con vos alguna vez charlamos, nosotros medimos nacionalmente y en la provincia las propuestas de Milei y casi todas tienen un altísimo rechazo. Exacto. Toda la dolarización, la libre portación de armas, medimos venta todo, de órganos. Y todo tiene hasta incluso las privatizaciones en las empresas públicas que hasta incluso están discutidas esas medidas, ya con niveles de consentimiento un poco más altos, pero siempre con una mayoría que está en contra, ¿no? En términos de opinión pública. Pero resulta que el tipo gana acá. En general, claro, pero porque entonces vos tenés que buscar una explicación que no está en Milei, sino que está en la gente. Y eso es lo que de alguna manera, y que son fenómenos que nosotros ya los venimos se ha visto en el mundo, lo que pasó con Trump. Trump ganó a pesar de Trump, siempre lo decimos con vos, porque su identidad pública, su imagen pública no se correspondía con el presidente ideal de Estados Unidos. Sin embargo, esa figura desprolija, por decirlo de alguna manera, terminó siendo elegido 2 veces con el voto popular, porque la segunda vez también gana, pero pierde por el colegio electoral. Pero digo, yendo acá a Córdoba, y en particular tratando de entender desde Córdoba y usando estos datos, nosotros el primer dato que tenemos es, cuando hacemos el análisis por edad, los chicos de 16 a 29 años votaron mayoritariamente a Milei. El 50% de los chicos que fueron a votar ayer votó por Javier Milei. Vos sabés que esa era la información que yo tenía, la última información que yo tenía sobre el gran, digamos así, el gran predominio de Milei entre la juventud de chicos que votaban por primera vez hasta la gente de 25 años. Es decir, sí, ¿a quién voto? Voto a Milei, voto a Milei, voto a Milei. Y en este dato... Pero de todos los estratos sociales. Claro, vos fíjate que nosotros hicimos boca de urna en la elección de gobernador y en la elección de intendente. En esas 2 elecciones, este mismo segmento votó por Hacemos por Córdoba. Es decir, votó por lo que conoce, por el gobierno que conoce. Y te digo que las diferencias ahí fueron amplias. Después, como ocurre acá, en el segmento que sigue de los adultos jóvenes, de las personas que tienen entre 30 y 49 años, ya la pelea es más mano a mano con el gobernador. Después gana el gobernador y en la tercera edad, en la última edad, ahí pasa arriba la sumatoria de Cambiemos. Pero claramente es un voto que en el primer segmento, donde el segundo más votado es el gobernador Juan Schiaretti, lo que reúne Juntos por el Cambio más Unión por la Patria no alcanzan a el porcentaje que obtuvo el gobernador. O sea que en este segmento ya intrínsecamente hay un dato: la grieta ha sido derrotada ampliamente entre los más jóvenes, porque votan por una radicalización del cambio o por un cambio totalmente diferente, que es Milei, o por algo que es conocido que de alguna manera le transformó algo de su realidad, que puede ser el gobierno de la provincia de Córdoba. Entonces, esto es lo que le da certeza. Este es el primer dato que me parece que es lo que vienen trayendo los nuevos votantes, nietos de quienes sufrieron la crisis del 2001, claro. Hijos de aquellos que de alguna manera se desencantaron con el cambio de Cambiemos o con el gobierno de Kirchner, del kirchnerismo y de Macri, o sea, de la grieta o de estas dos, y que ahora se encuentran con un escenario donde, mira, el jueves pasado nosotros escribimos una nota en la página nuestra de la consultora que se llamaba La crisis de la palabra cambio, ¿sí?
porque ahí veíamos en los estudios que veníamos haciendo que había perdido sentido y significado y significante la palabra sentido, ¿sí? La palabra cambio. Y esto era lo que estaba en crisis, porque la gente había votado un cambio que no había cambiado nada y había vuelto a votar con una suerte de expectativa a una nueva forma moderada del kirchnerismo, volvió a fracasar y ahora realmente el panorama no mostraba nada nuevo ni nada diferente. Entonces, cuando ocurre esto y la gente no tiene más nada que perder, hay una frase mínima que siempre me acuerdo de un grupo de discusión que hicimos, un señor que dijo, mirá, cuando vos no cambiás la realidad, te cambian a vos. Y esto es lo que está pasando ahora con la grieta, con el sistema de poder, es un mensaje muy fuerte. Claro. Entonces hay que ver qué pasa a partir de ahora con ese enojo, porque ahora hay que transformarlo en algo que tenga que ver con un programa de gobierno, con certezas y demás. Esta pateada de tablero hace, por ejemplo, que ya no exista más la lucha kirchnerismo-antikirchnerismo. Claro. Es decir, eso es lo más interesante, fenómenos políticos, sociológicos que se ha producido en el día de ayer, en que de golpe desapareció esa contienda, ¿no? Ahora surge este señor con esas propuestas estrambóticas, porque siguen siendo estrambóticas, y sin embargo se ha constituido en una distribución por tercios. La diferencia máxima entre el que gana y el que está tercero es de 2,5 puntos, escasamente. La diferencia entre Juntos por el Cambio y Massa es de 1 punto. De 1 punto. Sí, nada sí, y entre Milei y Sergio Massa también es muy chiquita la diferencia. Sí. Lo que sí está claro acá... dividido en 3 este asunto. Exactamente. Y lo que sí está en claro es que esta elección primero se pareció raramente a una elección legislativa de medio término que a una elección ejecutiva. ¿Por qué? Porque los pronósticos anteriores, antes del episodio del asesinato de Morena, se venía pareciendo mucho los resultados de las elecciones legislativas del 2021, nacionales, de las PASO. De las PASOs. Donde el 38% había votado por Cambiemos, el 30% por Unión por la Patria. Y después se había, digamos, atomizado mucho más hacia abajo. Ahora venía Cambiemos de nuevo ratificando muy parecido a la misma cifra, un poquito por debajo Unión por la Patria, y aparecía Milei con un 21-22%. Lo que nosotros advertimos es que, retomando esto que yo te decía recién de la crisis de la palabra cambio, lo que había era un cambio moderado que lo representaba Rodríguez Larreta, que nunca arrancó. Siempre tuvo el 7% y ese cambio moderado nunca arrancó. Después había una radicalización de ese cambio que era sistémico, que estaba dentro del sistema de coaliciones tradicionales y conocidas, que era Patricia Bullrich, que era el cambio más fuerte, como decían ellos, que era lo que de alguna manera sacaba ventaja sobre ese cambio. Y después estaba este residual de un cambio por afuera de lo sistémico, que era este cambio que había que mirarlo y medirlo, que el episodio de Morena terminó de acelerar ese proceso. Son 8 o 9 puntos que pasan de Bullrich a Milei y que hace que se terminen dando los resultados que se dieron ayer. Claro, con lo cual, eso es algo que se veía venir. Pero no en la proporción en que se produjo, ¿no? Claro, el país se tiñó de violeta, es decir, 16 distritos del total de 24. Mirá, ¿no? Gustavo, en el cierre que hacemos nosotros, la encuesta nacional, el jueves, que es el día que nosotros no tomamos el episodio, ni lo de Morena, ni lo del Obelisco, pero ya lo teníamos segundo como candidato más votado a Milei, con 24 puntos. O sea, ya venía un proceso de recuperación, porque Milei arranca a principio de año, sube, después baja, parecía que se estaba diluyendo. Estaba amesetando, exactamente. Pero desapareció en los últimos 20 días. Había desaparecido Milei. Es decir, de la misma manera que había desaparecido Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, vieja política, se lo veía venir. Ella fue la primera que dijo, lo dijo hace más de 3 meses. Esta va a ser una elección de tercios. Y no le erró para nada, absolutamente. Son tercios. Parece que, es decir, el cuchillo le faltó un poquito para que fueran perfectos los tercios, ¿no? Sí, no, pero sí. Pero, como la manzana de Sofovich, ¿te acordás? Y prácticamente la desaparición de la izquierda, es decir, ínfimos los porcentajes que han logrado. El tema, Gustavo, es a partir de ahora qué puede llegar a pasar con vistas a octubre. ¿Qué pasó antes? Digamos, si uno supone que la gente hace más, repite más lo que hizo que
dispuesta a hacer cosas nuevas, a no ser que haya factores determinantes como lo hubo esta semana. Yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Sí. A lo mejor la realidad después me dice otra cosa. Que Milei, dejo de estancarse, va a acelerar. Y lo está diciendo él. Se quiere quedar con la provincia de Buenos Aires también. Bueno, a ver, acá hay dos grandes canteras de votos donde se pueden ir a tomar votos. Una es de aquellos que se quedaron sin candidatos porque no llegaron al 1,5%, que son algo así como 1 millón y pico de votos. Y después hay como un 5, 6, hasta 8% de gente que no votó en agosto y que se presenta a votar en octubre. ¿Sí? Lo que dice hasta acá la experiencia es que quien votó en agosto repite su voto en octubre. Esto ha sido la generalidad de las elecciones desde que existen las PASO. Se repite el voto de las PASO. Pero ¿dónde está el desequilibrio? En esas dos canteras de voto. ¿Sí? Hay que estudiar más cerca de qué, más cerca de qué está, o qué lo ordena, qué factor lo va a ordenar ese voto que quedó huérfano, por decirlo de alguna manera, y qué va a hacer ese voto que se quedó en la casa ayer y que va a ir a votar en octubre. Hasta acá, en el 2015, ese voto lo que hizo fue, con Macri, profundizar el cambio, que se manifestó en las PASO del 2015 y en octubre se selló. En el 2019, cuando pierde fuertemente Macri y hay una derrota contundente del gobierno en el 2015, ese porcentaje de gente que no había ido a votar en las PASO salió en defensa del voto de Cambiemos, que no le terminó alcanzando porque le permitió a Macri hacer una excelente elección. Llegó al 44. Hacer una recuperación muy fuerte. Muy fuerte. Que no le alcanzó porque ya había un proceso diferente que en la otra cantera de votos, esta gente que se había quedado sin candidato, eligió a Alberto Fernández. Con lo cual hay que ver qué va a pasar con esas dos canteras de votos que han quedado, digamos, dispuestas ahí para ir a dar la disputa por las diferencias que hacen falta para las elecciones Y como vos, yo creo que analizando esta lógica que yo te decía de la crisis de la palabra cambio, me parece que si la gente se animó a votarlo Milei, es como que se ha dado un paso que muchos no se atrevían y que estaban a resguardo en el voto de Patricia Bullrich. Yo no sé si ese voto a Patricia Bullrich, en tanto voto radicalizado de cambio sistémico, no va a ir de alguna manera atrás de la expectativa del cambio más importante que es Milei, más claro, porque tajante. no nos olvidemos de una constante. La gente siempre vota a ganador. Sí, y vota para profundizar algo que está pasando y además, o acelerarlo. Además, Milei tiene a su favor que está de moda. Es la novedad. Sí, es la novedad. Es la novedad política. Ahora, las cosas que pasan en el país, que termina una elección y estamos pensando en la próxima, ¿no? Porque indudablemente está el shock que ha producido lo de Milei, que uno dice, bueno, ya, es decir, lo suponíamos, ahora lo tenemos confirmado como fueron esto. Es decir, la juventud está con él, estuvo con él y va a seguir estando con él. Eso no cabe la más mínima duda. ¿Va a poder atraer a más gente? Ese es el tema, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a captar a esa gente que se fue, que no fue a votar y que puede llegar a votar en octubre? Esa es una cosa. Un gran aliado que tiene es el contexto socioeconómico, ¿no? Cada vez peor. Porque si se sigue radicalizando la problemática a nivel social y económica, y bueno, es todo bueno, mira, agua para el molino. Hay un tema que no es menor, se ha comenzado a cumplir con las exigencias del fondo. Pero eso es un tema estrictamente económico que lo vamos a analizar enseguida con la presencia de José Simonella, el economista aquí en Córdoba Mundo. Luis. Muchísimas gracias por la invitación. No, y gracias por la primicia. Es decir, que viene a corroborar una información que algunos teníamos, pero no la teníamos con la certeza de los números como lo tenés vos. De percepción a datos. Claro, es decir, la gente joven en un 50,3%, aquí en Córdoba al menos, lo votó a Milei. Y eso, indudablemente, es lo que sucedió en distintos lugares. Es muy probable que... Es impensable lo de La Rioja, es impensable lo de Santa Cruz, es impensable lo de Formosa, ganarle a Infran, ¿me entendés? En Córdoba, interesante ver qué hizo ese Mendoza, San Luis con el 50%. Es decir, Rodríguez Sá no existe más, son el pasado. Y es interesante ver el antecedente, porque hace poquito votaron para intendente, Hacemos por Córdoba, para gobernador, Hacemos por Córdoba. O sea, votan lo conocido y lo que está y que funciona. Y lo que no está
o no funcionó, lo cambian radicalmente. O sea, es un comportamiento político interesante el de los chicos.